Y acá estamos con Sergio Bernstein, ¿no? Para ver, había una pregunta de Luis. Sí, Ani, la pregunta, Sergio, era en este marco de tanta labilidad de la opinión pública, aún con resultados muy extremos, como el 54% de hace 2 años, ¿qué cabe esperar para el futuro, por lo menos inmediato? Si no es peligroso esta pregunta que se hace la gente, que es, está bien, yo no quiero a este gobierno, pero ¿quién? No tengo a quién, digamos. No tengo a quién elegir. Yo creo que hay dos planos. Hay un plano importante y es qué aprendizaje va a hacer la clase política, ¿no? Y ahí yo estoy obligado a ser no muy optimista. Ajá. Porque si vos te preguntas, después de lo que vivió Argentina con la inflación, volver a tener inflación parece ridículo y estamos... Y está. Claro. Y pasaron 20 años de la hiper, o sea, sabes que lo termina mal. Aunque no termine una hiper, termina en un desastre. Claro. Ya tenés un desastre por la pérdida de salario real y por todas las distorsiones que genera la inflación. Y sin embargo, la verdad no ves a la clase política, ni siquiera a la oposición, denunciando permanentemente, no solo la inflación, sino que el INDEC miente. Sí. Bueno, ahí tenés digamos, un signo de interrogante. Vos me podés decir, bueno, pero fíjate cómo Argentina aprendió del desastre del terrorismo de Estado. Puede ser, pero estamos hablando de que no tenés que matar miles de personas para darte cuenta que no tengas que hacer. O sea, es un poco... Claro. ¿No? Entonces, mi impresión es que este es un país que antes de, digamos, que necesita estrellarse realmente contra un murallón para darse cuenta que no puede ser a 180 por hora. Como que no hay otra salida que... Me parece que no tenemos esa capacidad hasta ahora como sociedad, esa madurez para entender que hay que ser un poco más cuidadoso y que se requieren objetivos consensuados y de mediano y largo plazo, que tenga un presupuesto que sea plurianual para obra pública y no anual, por ejemplo, o cosas por el estilo que por ahí en otros países, incluso en la región, ya están resueltos, ¿no? Y acá todavía no. Dicho esto, ¿cuál va a ser la demanda del electorado de cara al proceso electoral? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos siempre antes de cada elección. O sea, ¿qué perfil de líder, con qué atributos está demandando, no a la sociedad, porque eso es un sujeto demasiado, digamos, abarcador, pero sí los segmentos más importantes o en los distritos más importantes? Y yo creo que acá se abre un interrogante fuerte, y es si el gobierno nacional puede rearmarse en el distrito donde Cristina tenía realmente todas sus apuestas, que es la provincia de Buenos Aires. Claro. Pues en Capital, vamos a ver qué pasa, pero no iba a ser una buena elección, Santa Fe, Córdoba tampoco. En Mendoza está ganando Cobos, el sur está en llamas en términos de la capacidad de Cristina aún de ganar en Santa Cruz. Provincia, con lo cual, digamos, su capacidad ya no de tener reelección, sino de tener gobernabilidad en los últimos 2 años depende de lo que pasa en la provincia. Bueno, se le inundó. Así que veremos cómo se reconstruye. Y ya no la tenía fácil, digamos. No la tenía fácil por Narváez. Claro. Vamos a ver ahora. Yo quiero retroceder un poquito, ¿no? Y analizar un poco el relato. Porque cuando el lunes a la noche, había 2 relatos. El relato de la inundación en Capital, entonces Macri no estaba Horacio Rodríguez Larreta, la que tenía que dar, la que dio la cara fue Vidal, y entonces todo el gobierno y todo el relato oficial pegaban en Capital. Hubo 8 muertos. Después se corrió, y entonces ya era, qué desastre de la naturaleza. No había una sensación en el relato, en los primeros momentos del relato oficial, de que esto había sido imprevisión. O sea, la lectura era distinta de lo que había pasado en Capital Federal. Yo digo, ¿hay alguien, desde el punto de vista social, la gente percibe la diferencia del relato cuando le toca in situ, es víctima? ¿Percibe la diferencia del relato? Mira, yo creo que estas cuestiones hay que tomarlas con muchas pinzas y ver en todo caso qué se alimenta en el mediano plazo. Por eso las encuestas que hacemos ni las publicamos, las leemos con mucho interés para entender cómo va evolucionando, obviamente, la gente, pero yo creo que no contribuye al debate, para nada, ¿no? Y con la cuestión del relato yo diría lo mismo, porque al final del día vos decís, ok, te pueden decir que hay o no inseguridad, pero si vos lo sentís en la calle es lo más importante. Te pueden decir que hay no inflación, pero lo sentís, sabés que hay inflación. Y con esto pasa lo mismo, no te van a convencer que la respuesta fue eficaz, aunque haya incluso, digamos, un discurso coherente tratando de convencerte de lo contrario. Mi impresión es que el relato se termina evaporando cuando la realidad lo contradice. Si no hay una herramienta concreta. Yo creo mucho más en las cuestiones, soy muy más materialista en ese sentido. Digo, mira, si gestionas mal, el relato se diluye, porque puedes ganar un poco de tiempo o salir tal vez con un manejo de crisis inteligente, con control de daño de una situación compleja.
pero ¿tenés o no tenés hecho un aliviador? ¿Hiciste o no hiciste la obra pública? Eso es lo que te hace la diferencia. No la hiciste, punto. Ahí se acaban las excusas. Y el otro tema es, ¿a qué sectores sociales? Porque da la sensación de que no eran los sectores más, digamos, más marginales los que fueron solamente los damnificados. Fueron otros sectores. Entonces, también hay otro sector que, digamos, que está damnificado, que es un sector de la clase media baja y clase media alta. Claro, en ese sentido es horrible lo que voy a decir, pero uno hace comparaciones de tragedias, ¿no? Para entender analíticamente a qué se puede parecer. Y curiosamente, la tragedia de Once había involucrado a un sector de clase mucho más baja que esta inundación, ¿no? Fue igual de terrible y los muertos no se cuentan por clase social, pero obviamente en una sociedad como esta, pese a algo horrible, vale más un muerto de clase media que un muerto pobre. Es un asco lo que digo, pero es así. Por diferentes características, sobre todo por la capacidad de reacción organizada que puede tener la clase media frente a un fracaso del Estado. Lo que tenemos acá es un fracaso del Estado. Entonces, mi impresión es que el efecto multiplicador o las consecuencias que tuvo esta tragedia pueden ser más significativas que las de, efectivamente, la tragedia de Once. Y yo creo que frente a eso, por eso entiendo que la reacción de Cristina fue adecuada en poner la cara, en no callarse y en no lavarse en las manos frente a algo que naturalmente le involucra, incluso simbólicamente fue en el barrio donde ella nació. O sea, hay una cantidad de elementos hasta simbólicos en esto que la obligan a ella a hacerse cargo del asunto, no puede lavarse en las manos. Ella tal vez nunca tomó el Sarmiento, pero ella sabe lo que es Tolosa. Ahora, más allá de eso, vale igual lo que decías antes de que está muy bien, viniste, pude hablar con vos cara a cara y mucha gente incluso le reclamaba cara a cara, pero si pasado mañana no tengo al menos una solución, un paliativo, no me va a satisfacer esa visita, digamos. Por supuesto, yo creo que esto requiere ahora gestión en serio, no una salida comunicacional o control de daño o ver cómo la remamos, literalmente, en una inundación, sino una salida mucho más, digamos, seria de gestión, de coordinación, donde finalmente aparecen prioridades de política pública un poco más acorde con la necesidad de la gente, ¿no? Te hago una pregunta que es de 1 a 10. ¿Cómo crees que va de lo mejor a que no pase nada, de lo que planteás? ¿Cómo crees que va? ¿Qué crees que va a ocurrir? De 1 a 10. La salida razonable es 4, ¿no? Porque en Argentina siempre estamos hablando de subóptimos. O sea, lo mejor que podría ocurrir es un 7, no un 10. Y yo creo que estamos lejos de un 7, estoy más cerca del 4. Con suerte no nos llevamos esto a marzo. Bueno, gracias, Sergio. Gracias. Un gusto. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.